Iniciamos por este, por favor. Aquí hay dos personajes principales. Ustedes definan también el tamaño de su dibujo. El primero que vamos a desarrollar, por favor, es el gatito aquí arribita. Deja espacio suficiente para el perrito. En la cabeza del gatito es un círculo perfecto. La definición o el diseño de cada uno de los personajes que vamos a desarrollar, la gran mayoría pueden ser, se desarrollan como animales, otros son más humanos. Lo que quiero yo aplicar es una variación en personajes en donde no todos tengan que ser humanos. Si vamos a hacer uno humano, que es el siguiente, pero lo bonito en la variación de esto es que se puede contar una historia en un cortometraje con cualquier personaje, ¿no? Con un montón de personajes. Es lo bonito de la creación o el diseño de personajes, que lo puedes aplicar tanto en cortometrajes, en cómics, en cuentos y demás. Línea de la mitad del rostro hacia el lado derecho. Aquí la colocación de los ojos podemos hacer una línea muy sencillita al centro del círculo e inmediatamente pasar al círculo del ojo. Primero el circulito del lado externo. Este ya lo podemos delinear. Si observas el detalle, muchachos, quiero que sean muy observadores aquí. El detalle del dibujo es súper sencillísimo, súper sencillo. ¿Se acuerdan cuando les pregunto que, o bueno, no les pregunto, sino les comento que cuando dibujamos no tiene que ser siempre exacto o no tiene que ser siempre un dibujo así súper perfecto? A nadie le interesa dibujar muy perfecto al inicio. Claro que eso lo tienes con la práctica, pero al inicio, con personajes súper sencillísimos, puedes incluso, como este ejemplo, hacer un cortometraje. Levante la mano los que les gusta el tema del cine como para dedicarse en algún futuro a hacer películas, a hacer, imagínate hacer películas, no, estaría padrísimo, ¿a poco no? Imagínate que te dicen, oye, te contratamos para poder hacer los personajes de nuestro cortometraje o los personajes de nuestra película. ¿A poco no estaría padrísimo? Y ellos obviamente aplican todo el concepto del dibujo que nosotros conocemos como el primero el sketch, todo el diseño del personaje como tal. La persona o el diseñador, el dibujante que haya realizado estos personajes, debe de tener mucha capacidad, obviamente, para poder hacer desde un dibujo muy sencillito en 2D, sin tanto detalle, hasta un dibujo realista. El concepto del personaje es bastante amplio, muy amplio, y tiene una variedad infinita de estilos. Colocamos aquí lo principal. No tiene nariz, si te fijas, el gatito no tiene nariz, solamente se marcan los belfos. Los belfos son los circulitos que están aquí donde nacen los bigotes, de donde nacen los bigotes. Es un diseño tan simple que minimalizan el personaje, el animalito. Al minimalizar me refiero a simplificar, eliminar lo que puede ser o puede estar de más, como en este caso la naricita la eliminan y le dejan lo demás característico del gatito. Ahorita van a ver en el cortometraje qué otras características del gato pueden encontrar. Eliminan nariz, eliminan todo, pero no le dejan, por ejemplo, la textura de pelito. Aquí tiene una parte el cuerpecito. Bueno, no sé si esto es cuerpecito o mejilla. Creo que es cuerpecito. Sí, creo que es cuerpo. Esto de aquí, el circulito que va hacia la izquierda. Y de aquí nacen las patitas. O bueno, me faltó las orejas, perdón. El concepto de las orejas triangulares, pues bueno, ya nos dice que se trata de un gato, de un gatito. Entonces, puedes eliminar, puedes simplificar. Lo que quiero que conozcan aquí es esa variedad de estilos en los personajes que con muy sencillo trazo puedes elaborar una historia bien contada. Obviamente que aquí aplica muchísimo también la animación. Vamos sombreando aquí las orejitas, ahorita vamos a rellenar lo demás. No tienen que ser exacto, muchachos. Únicamente es el trabajo del diseño del personaje que nos podamos acercar un poquito para conocer.
la manera en cómo se diseña. Aquí como tiene un gris sólido, lo podemos rellenar así muy sencillo. Lo pueden delinear sí un poquito. El perrito también es un pitbull. Voy a reducir un poquito la oreja porque me quedó muy grande. Y tiene unos bigotitos antes de los bracitos. Tiene bigotitos acá. Únicamente los bigotes, las orejas son los que le dan el concepto de gatito. Las patitas, pues no, es un trébol, no. Están bien chistosos esas patitas. Aquí colocamos las líneas paralelas hacia la izquierda para la primera patita y pues el trébol como tal. No sé si hayan puesto el diseño de las patitas como trébol porque el trébol es de la buena suerte y el gatito es negro de que muchos dicen que es de mala suerte. No sé si hayan hecho el concepto del trébol por eso, que me imagino que sí, es bastante lógico que hayan puesto un trébol para un gatito que se dice que son de mala suerte. Es una idea muy, muy tonta, pero me imagino que es para romper un poquito el paradigma de que los gatos negros son de mala suerte. Es lo que se le conoce como un contraste de ideas. Sombreamos un poquito todo el gatito de manera muy sencillita. Recuerden que vamos a hacer un sketch del diseño de los personajes para poder saber cómo están hechos, cómo están diseñados y por qué. Y aquí ya explicamos un poquito el por qué. La pupila grande. ¿Recuerdan para qué se dibujan las pupilas grandes? Para la ternura del personaje. Si colocan la pupila pequeñita, normalmente es cuando el personaje tiene miedo. Pupilas grandes son para personajes tiernos o muy alegres, muy felices. Ahí está el gatito. Está sencillo, ¿no? Vámonos ahora con el perrito. Ah, de hecho me faltó un poquito de definición aquí en la mejilla. Para la parte del perrito se dibuja primero el cráneo. Si observas, el cráneo está aquí por detrás del cuerpecito del gato. Colocamos en lugar de un óvalo como una almohadilla ligeramente cuadrada. Aquí, primero para la parte del cráneo. La parte del cráneo y el hocico son figuras separadas. En el hocico, antes de dibujarlo, primero necesitamos colocar la mitad del rostro aquí hacia la derecha y le damos un poquito el volumen para el hocico, aquí donde quedaría la naricita. Como ya tenemos esta división de la mitad a la izquierda y a la derecha, podemos colocar ahora los óvalos para los belfos, el lado izquierdo y el lado derecho del hocico. Rebasa un poquito los límites del cráneo, más a la derecha. Y aquí no, el perrito no tiene la división de los, perdón, la colocación de los bigotes. Lo que tiene es la nariz. En un gato la nariz es muy pequeñita. En un perro la nariz es más grande. Por lo tanto, de la importancia que le dan en el dibujo, en el diseño del personaje, en este caso ahora es la nariz. Detalles, bien importante los detalles en una historia. Los detalles en el personaje más bien te ayudan a contar una muy buena historia. Si observas, el gatito es negro. Por lo tanto, se trata de una historia de un gato que tal vez puede reflejar esa mala suerte del gatito. Pero al mismo tiempo, si observamos el trébol, decimos, ok, es un gatito negro de buena suerte. Puede ser a lo mejor ese concepto. Y en el perro, aquí es un perrito de la raza Pitbull.
que tiene rasguños. Estos rasguños son bien importantes para la historia. ¿Qué puedes pensar de un perrito que está rasguñado? Perrito pitbull, rasguños en color rojo. Sombreamos un poquito la nariz. En un tonito clarito. Los rasguños los podemos oscurecer un poquito más. El resto de la cabeza del perro se mantiene en blanco, se va a mantener en blanco. Ahora, para la línea de los ojos, observamos que están por encima del hocico en esta posición. Un perrito callejero, muy bien. O bueno, un perrito callejero, no tanto los rasguños, es más porque pues, malamente los pitbulls se consideran perros de pelea, ¿no? Perros agresivos, pero esto es un cliché de ese tipo de perros. Entonces, más o menos sabemos, o con estos rasgos, con esas características en el personaje, podemos darnos cuenta o darnos una idea de qué va la historia, ¿no? Un perrito con rasguños y un gatito negro con las patitas de trébol. Por ahí más o menos te puedes imaginar un poco cómo iría la historia. Aquí debajo de la patita del gato, sobre el ojito del perro hay otro rasguñito. Las orejitas pequeñas y triangulares. Cuando un perrito, muchachos, tiene las orejas así agachadas, ¿qué significa? Colocamos la orillita de la mejilla del lado izquierdo. Se la delineamos un poquito. Que está triste, puede ser que está triste o que tiene miedo. Las orejitas agachadas de los perros es cuando el perrito tiene miedo. Entonces con esto ya te cuenta un poquito más de la historia. Aunque no hayamos visto el cortometraje, ya más o menos vemos por dónde va. Un perrito triste, con las orejas agachaditas, tiene miedo. Los lentes aquí significan que su barrio lo respalda. No, ¿verdad? Es otra cosa. Los rasguños aquí en la mejilla. Entonces ya se pueden imaginar un poquito sobre la historia. Los que no lo han visto. A ver, de los que acaban de llegar. Levante la mano otra vez los que no han visto este cortometraje. Ahí Kailani no lo ha visto, Manuel tampoco. Muy bien, para los demás también. Todos los cortometrajes están muy padres. Recuerden que yo siempre les recomiendo cosas chidas, chavos. Ahí está la cabecita del perrito. Las patitas son bien simples. Primero dibujamos, por favor, el inicio del cuerpecito aquí hacia la izquierda. Una parte del inicio del cuerpecito y la patita qué forma tiene. Recuerden que para dibujar siempre utilizamos figuras geométricas, formas comunes, líneas guía. Si observamos la patita puede comenzar con un triangulito o un trapecio, puede ser más o menos como un trapecio y también pues como un mango muy bien o un aguacate, una pera, exactamente. Circulito para la base y otro circulito en la parte de arriba y aquí se forma ya como un aguacatito, un mango, una pera. Entonces, cuando batalles un poquito en saber cómo se dibujan los elementos, piensa en figuras geométricas o formas comunes, a qué se le parece. Esto normalmente siempre te va a ayudar a poder identificar las formas en el dibujo de manera mucho más sencilla.
De que, mira, se le parece a tal cosa, ¿no? De que esta parte del perrito se le parece a una pera. La nariz se parece a un dorito o no sé, a otra cosa triangular. Este, lo puedes referir. Los ojitos, por ejemplo, de hecho los ojitos, no sé si ven, los ojitos se parece como que el simbolito del Wi-Fi. Miren, si le agregamos otros dos aquí, ya es el simbolito del Wi-Fi, ¿no? Entonces, utiliza todas esas formas comunes de que a qué se le parece. El a qué se le parece es una, bueno, al menos de mi parte, una de las mejores recomendaciones para dibujar. Utiliza toda la biblioteca que tienes en tu cerebro para poder simular esas figuritas. El a qué se le parece es bastante recomendable para dibujar. Incluso para mí explicar el momento del dibujo es esa parte oye, pues de qué manera te puedo enseñar para que puedas comprender más sencillo el dibujo. La forma de a qué se le parece a mí me ha funcionado desde hace muchísimos años. Entonces, para mí es la mejor manera de poder enseñarles yo a ustedes y explicarlo de manera muy clara, de que, a ver, ¿cómo dibujarías? Siempre que les pregunto a los más pequeños también, de que, ¿cómo dibujan las patas? No, pues no sé. Y siempre es el no sé. Digo, a ver, ¿a qué se le parece? Mira, pues como que se le parece a un aguacatito. Ándale, pues entonces por ahí vamos. Dibuja un aguacatito aquí. Y luego la naricita, mira, se parece a un dorito. Bueno, pues dibuja un dorito. Entonces vamos con esa parte de la explicación, en donde se dan cuenta que es bastante, bastante simple. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Bueno, le voy a agregar nada más un poquito de la textura aquí hacia abajo de la maderita. Hay una serie de líneas en sombra aquí por debajo de la carita del perro. El perro está sobre una bardita. Dice Joana, siempre recomiendas cosas muy padres. No había visto la de Unidos, la película de Unidos. Dice, y mis papás y yo lloramos al final. Está padrísima, ¿a poco no? Está muy emotiva esa película. Bastante, bastante emotiva. Eso sí, de verdad, no, es que les va a hacer chillar en esa película. Es una historia muy bonita con el papá, ¿verdad? ¿A poco no? Está muy, muy, muy bonita. La gran mayoría de ese tipo de películas, pues son bastante emocionales. Te ponen en un concepto. De hecho, no, es que, bueno, es muy amplia la explicación. Los cortometrajes que vamos a ver están padrísimos también. Elvis, cuando llegues hasta aquí, gracias Pamela. Aquí vamos a ver el cortometraje, por favor. Esto me emociona mucho porque como muchos no lo han visto, me emociona que lo conozcan, me emociona que lo vean. Muchas gracias, Nico. Correcto, Ricardo, sí, está muy padre. Son historias muy buenas, si te fijas, son historias que pasan en la vida real, ¿no? O sea, te cuentan la historia de una manera tan mágica que simplemente es una versión de la vida real, otra manera de contar, vaya, de manera más digerible, mágica, de fantasía, pero al mismo tiempo, pues te identificas con muchísimas películas. Muy bien, vamos a ver el cortometraje, muchachos. En este no duran mucho, tráiganse las palomitas, tráiganse su refresco así con popote. No, con popote no, ya no se usan popotes. Sus refrescos, sus palomitas, su hot dog, no sé qué compren en el cine cuando vayan. En aquellos tiempos, cuando íbamos al cine, no sé qué llevaban o qué metían al cine, ¿no? Muy bien, vamos a ver el cortometraje, por favor. Apaguen las luces, pónganse cómodos, pónganse cómodas. Déjenme les traigo, déjenme pongo aquí pausa. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Están listos, muchachos?
La gran mayoría de los cortometrajes son sin diálogo. Y eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito de los cortometrajes porque como son sin diálogo, lo disfrutas más visualmente. Vamos a iniciar. A ver, déjame le subo aquí. Me dicen en el primer sonido que se escuche del cortometraje, así sí se escucha correctamente. ¿La verdad?
El título está padrísimo. Pitbull. Está bonito, ¿verdad? A ver, limpiesen las lagrimillas. No, está muy bonito. La historia, ya, ya vieron por qué los rasguños, ya vieron por qué el rasguño de la nariz, los tres rasguñitos, fue por el gatito que lo arañó porque pues, pensaba que él iba a hacer algún daño, ¿no? Pensaba que le iba a morder. Entonces, es el primer cortometraje. Vamos a pasar al siguiente. Está padre, ¿no? Ahora ya vieron por qué la cerca, por qué las orejitas hacia abajo, porque tenía miedo de que lo volvieran a agarrar para llevárselo a pelear. El gatito, me faltó sombrearle una patita. Ya vieron por qué el gatito con las patitas de trébol. El gatito negro no es de mala suerte, muchachos. Le pusieron las patitas de trébol por buena suerte para el perrito y lo rescataron. Bien, vamos a pasar al siguiente. En el siguiente personaje, déjenme les comparto aquí. En el siguiente vamos a hacer un personaje humano, o bueno, es una niña. Lo mostré hace mucho, incluso lo utilizamos precisamente para una clase en donde vimos una explicación del storyboard. Algunos ya vieron este cortometraje de Alma. Levanten la mano los que no han visto este cortometraje. Todos tienen más de 7 años. Está bien, van a poder ver. Perfecto. Ese es de los que pocos han visto y me gusta también muchísimo para poder aplicarlo. Vamos a dibujar, por favor, este personaje. Es una niña. Empezamos con el círculo principal. El diseño está padrísimo. Círculo principal para el rostro. Mitad del rostro. Ligeramente en diagonal. Una línea de los ojos hacia abajo. Ligeramente con curva hacia abajo. En la explicación de esta clase, muchachos, les repito, el concepto del personaje es lo más importante para poder contar una historia. Una buena historia va de la mano con un buen personaje, y un personaje pues se describe tanto por la vestimenta como por la actuación o la actitud de la misma. Vamos a dividir, por favor, si observa la separación entre los ojos es casi como el ancho de un ojo. Y aquí colocamos 4 partes, bueno, no iguales, pero dejando así como 2 espacios, como 2 ojitos aquí al centro. Nos vamos a dar cuenta que los ojitos son un poquito separados, dividiendo pero dejando también un poquito de los laterales. Colocamos, por favor, el diseño del párpado superior. Hay excepciones como esta en donde el párpado superior no lleva mucho grosor en la pestaña. Es una niña con muy poquita pestaña. Colocamos el marco de los ojos, la basecita. Limpiamos, de ser posible, para poder dibujar claramente el diseño del iris y la pupila. Y colocamos en círculo la colocación de la pupila al centro y hacia la derecha, más bien hacia la derecha y hacia abajo. Ligeramente cortadito, pero recuerden que siempre hay que dibujar el círculo completito. Completito, completito. Aunque se corte un poquito, pero hay que tratar de hacerlo lo más entero posible para que nos salga derechito el círculo. Colocamos la orillita del iris. La pupila son pupilas grandecitas, pupilas muy alegres. Rellenamos la pupila y texturizamos un poquito el iris. El concepto del personaje, muchos se basan en niños cuando son así de ese tipo de historias. Los niños son los que más expresivos son para poder contar o narrar una historia.
Por lo tanto, la gran mayoría de los ejemplos son comportamientos bastante nobles y bastante, ¿cómo se podrá decir? No, no exagerados, pero sí bastante expresivos, vaya. Dice, cuando vi el cortometraje parecía niño. No, es una niña, se llama Alma. En la parte de abajo, ligeramente desde la base de los ojitos, aquí en la partecita de la base de los ojos, aproximadamente de ahí inicia la nariz. La nariz es muy pequeñita. Si observas, únicamente se define la parte baja de la nariz o la punta de la nariz. Como está ligeramente agachadita, podemos definir directo esta partecita. Y también podemos sombrear un poquito aquí con un efecto degradado para darle volumen o esferizar la nariz. La mejor de las prácticas en este estilo de dibujos es la gran variedad de aspectos y características que tienen. Podemos limpiar un poquito la línea de la arriba de la naricita, no todo, para que no se nos vaya a ir las líneas guía de que siguen por hacer. La boquita muy pegadita a la nariz, casi del mismo ancho de la nariz, cualquier cosita más ancha. Se alcanza a ver un poquito los dientecitos, así muy pequeñito. Muy poquito los dientes, la parte interna de la boca y el labicito inferior no tan delineado. Nada más una pequeña marquita para enmarcar el labio inferior. La ceja únicamente se ve del lado derecho. Si observas como a un ojito de distancia, perdón, aquí me falta la línea del párpado, la cuenquita del ojo. Aquí. Y del lado derecho, como a un ojito de distancia, se alcanza a apreciar la ceja también muy clarita. La niña, como es rubia, aquí la cejita es bastante clarita. Definimos con esto, antes de pasar al cabello, definimos la mejilla tanto del lado izquierdo para darle ya el volumen aquí al rostro. Y si observamos desde el inicio, el círculo principal no tuvo modificación ni tuvo un agregado en la barbilla. Lo único que vamos a hacer es darle un poquito de volumen a los cachetes, a los cachetitos. Y aquí se hace un poquito más horizontal todo desde la base en la barbilla. Aquí hay una partecita de la bufanda que la puedes sobreponer, como delinea el cuellito y hace un pequeño relieve, la podemos adelantar. Y ya por a la derecha, ya anda muy bien navideño, ¿verdad? Ya es 1 de diciembre, chao. Y vamos a intentar sombrear un poquito toda la basecita. El rostro hacia abajo nos ayuda a marcar o a definir un poco la sombra que está por debajo de toda la carita, dándole un poquito de volumen. Puede ser una sombra degradada, tono claro, tono medio, un tono oscuro ya no tanto. Y toda la basecita. También entre la ceja y el ojo del lado derecho, una pequeña sombrita también, muy, muy pequeñita. En el ojito izquierdo, debajo del mechoncito que ahorita vamos a dibujar, otra pequeña sombra. Antes de pasar al cabellito, terminemos por favor el área de la bufanda, que simplemente señalizaría o señala el cuello. Aquí colocamos el bordecito superior de la bufanda, cortadito. Después le damos cuerpo hacia abajo para el volumen. Y como se trata de una bufanda con tejido, muchachos, vamos a intentar texturizar. Muy bien, Nicolás. Texturizamos aquí con un poquito de curvas. Un poquito de curvas, moviendo tu lápiz de izquierda a derecha o del punto A al punto B y de regreso. Vamos texturizando un poquito. Ligeramente la línea como que toca y no toca el papel para poder hacer esa textura más marcadita. En lugar de hacer líneas, no se trata de hacer estas líneas. Puedes
ligeramente rozar el lápiz para que vaya texturizando. Y hacia abajo, esos sí van un poquito más oscuros, más marcaditos, ligeramente toca y no toca, pero presionando un poco más el lápiz para generar un poco de sombra. Toda esta basecita, de arriba y hacia abajo. Más pegaditas las líneas, un poco más anchas también. De la bufanda, bueno, de aquí de la como lengüecita o la punta de la bufanda también, pero más clarito. Si te fijas, hay como una hendidura aquí, que lo puedes marcar con un trazo un poquito más ancho para darle sombrita en esa parte. ¿De acuerdo? Ahí es más el trabajo de textura, al igual que en la gorrita también vamos a texturizar un poco. Aquí, por ejemplo, antes del cabello necesitamos diseñar la base de la gorrita. Hacia afuera del círculo de la cabeza vamos a colocar, por favor, en líneas paralelas toda la costura o, bueno, la bastilla del elástico en la gorrita con dos tiritas, una a la izquierda, una a la derecha, muy pegadito a la ceja, rebasando la cabeza, rebasando el círculo de la cabeza hacia los laterales. El rebase es básicamente por el volumen del cabello. Una vez teniendo eso, ya podemos agregar o diseñar los mechoncitos del cabello por pares también. ¿Sí? Háganlos por pares. Uno y aquí en la frente del lado izquierdo, los parecitos son muy, muy pegaditos. Uno y dos. Siempre pensando en los pares. Del lado derecho también los parecitos. Uno y dos. Uno y dos. No sombreamos, este se queda así porque como es un caballito claro, en lugar de sombrear, las líneas ya marcan la división de los mechoncitos. Lo que sí vamos a texturizar muy similar a la bufanda es esta parte del elástico en la frente, también hacia arriba y hacia abajo, un trazo que va y viene. Ligeramente más clarito, más separaditos. Ya pusieron el pino, muchachos, ahora sí. Todo muy bien. Hayan tardado. Colocamos la texturita. El volumen de la cabeza tiene dos óvalos, uno más grande que el otro. El de la izquierda, colocamos aquí primero el de la izquierda un poquito más grande. Óvalos incompletos si lo quieres hacer incompleto, y si no, puedes realizarlo completo, pero muy, muy clarito para que no vaya a afectar el diseño del rostro. Que si ya tienes un poquito más de dominio, generamos el óvalo incompleto para que no vaya a algún trazo a colocarse por encima de la cara. Muy bien, Nicolás. Todos vamos a ir mejorando. No sé cuántos de ustedes ya se hayan dado cuenta de que su dibujo poco a poco, conforme van pasando las clases, se va mejorando constantemente. Nos familiarizamos ya un poco más con los trazos, se nos hace mucho más sencillo seguir la clase, se nos hace más sencillo, ya tenemos marcado un poquito más el ritmo del trazo, ya no nos retrasamos tanto y el trazo resulta un poquito más seguro y poco a poco cada vez con menos errores. Colocamos el circulito por detrás y en medio aquí por encimita.
La textura de la gorrita, muchachos, es con puntitos. Puede ser con puntitos, puede ser con circulitos. Para, en lugar de hacer un trazo en diagonal, si aquí interpretamos esta partecita de la textura, lo haríamos de la siguiente manera. Haciéndolo muy sencillito, podemos colocar garabatitos circulares. Esos garabatitos circulares le dan la texturita. ¿Qué tipo de tela creen que será esta, muchachos? Para que nos dé este tipo de texturas. ¿Qué tipo de tela creen que es? Tomen en cuenta que es una época de frío, está nevando. ¿Qué tipo de tela creen ustedes que se puede fabricar? Puede ser de poliéster, muy bien, puede ser de algodón, puede ser textura de felpa, un tejido muy cerradito, ¿no? Entonces aquí todos esos garabatitos nos puede dar esa interpretación del tejido, en lugar de que sea una telita plana o rayadita como la de el listón o la bufanda. Aquí es un poquito más texturizadito con circulitos o garabatitos. Algo muy similar a la explicación en donde dibujamos animales con pelo. La textura del pelito también nos ayuda para generar esas sombras. Colocamos más pelito o en este caso más garabatitos donde hay más cantidad de sombra. Ahorita le voy a dar una segunda capita con más oscuridad para las partes más intensas. Primero damos una pequeña texturita general. Voy a retocar un poquito donde hay más cantidad de sombra, que es aquí abajito. Doy una segunda capita de textura y con esa segunda capa ya vamos formando la sombra. Presiono un poquito más fuerte, el garabato es más cerradito o más ancho el trazo. Y por supuesto con mayor presión de nuestra mano. En la bolita de aquí arriba, de igual manera, podemos delinear un poquito y texturizar de la misma manera. Primero un trazo clarito, no hay necesidad de hacer demasiado o exagerado detalle. Con interpretar un poco, hasta ahí va a ser más que suficiente. El contornito lo podemos texturizar también con una línea ligeramente garabateada. Esto de aquí. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor, vamos a continuar con el cuerpo, pero primero hasta este punto. Aquí debajo del mechoncito sobre la frente, me faltó colocar una poquita sombra más intensa. Bien, ahora para la parte del cuerpecito vamos a construirlo por figuras geométricas. Ignoren un poquito la proporción, me interesa más el diseño del personaje más que el tamaño bien medido. Obviamente lo vas a ir calculando con tu vista, ya poco a poco también tienes que ir familiarizándote con el cálculo más acertado. Para la parte de las manguitas, aquí primero dividimos esta zona de las manguitas para poder construir la figura en un trapecio, pero un trapecio flexible, de hecho con base cilíndrica. Aquí en la basecita del chalequito puede ser este ovalito para darle perspectiva y se une hacia arriba como una campanita, mira, tiene una formita de campana. Recuerden que el a qué se le parece nos ayuda a interpretar o a dibujar mejor. Marcamos el centro del pecho, aquí donde iría el zipper, lo definimos muy bien. Y antes de dibujar los bracitos, primero vamos a definir las piernas. Colocamos la basecita del chalequito. Primero
con esta linecita doble y este pequeño volumen en la faldita del chalequito. Hay una blusa interior de manga larga blanca que ya la vemos en los brazos y que sobresale aquí por debajo también. Los pantaloncitos que sabemos que vemos que le quedan grandecitos, ¿no? Le quedan grandecitos. Vamos a intentar partir cada una de las piernas aquí al centro. De aquí se dividen las piernitas, pero cada piernita la hacemos por favor en cilindro, en un tubito. Aquí es el inicio del cilindro. Bajamos y en una figura o perspectiva en 3D hacia el piecito. Esa sería la piernita, ¿sí? Un cilindro como tal. La piernita derecha. Aquí en lugar de colocar el cilindro, podemos darle una figura un poco más plana porque no lleva tanto volumen hacia abajo. No se ve, como está de perfil, vaya, plano, y la figurita es más sencilla. Los zapatitos, primero el de la punta, ese que acabamos de terminar a la derecha, es un poquito más pequeño, ligeramente encajado en la nievecita, pero vamos a intentar hacerlo un poco más completo para definir. La suela del zapato con la punta, aquí toda la partecita blanca. Esto ya lo podemos sombrear un poquito, el área café. El área café la sombreamos un poquito. Zapatitos pequeños, muy, muy pequeñitos. El piecito a la izquierda, se observa más la suela del zapato. Y aquí lo formamos con un ovalito. Este ovalito con una pequeña línea doble para el grosor de la suela al frente. Y muy poquito se alcanza a definir el taloncito por atrás y ligeramente doblado a la derecha. Aquí. Definimos la suela. Hay una línea doble aquí en la suela. Una línea interna más bien. Y sombreamos con líneas un tanto horizontales, más oscuro hacia la parte trasera de la suela y un poquito más claro hacia la punta. Aprovechamos de aquí, por favor, para poder darle un poco de textura en la bastilla del pantaloncito. Si te fijas, tiene como esa texturita de bastilla cortada, como cuando rompes los pantalones de mezclilla, que se hace así como una bolitas de tela. En ambas piernitas. Y esta partecita de garabatos. Y pues bueno, si ya estamos aquí, vamos a terminar el pantaloncito. Únicamente es la bolsita del lado izquierdo. Y después de la bolsita texturizamos todo de manera vertical. Observa las linecitas, pueden ser muy sencillas. De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Un poco separaditas, sino, para no tardarnos demasiado. Vamos texturizando y rayando todo el pantaloncito. Observa la curva. Hacia dónde va la curva aquí enfocada en la rodillita. Esta curvita hacia la derecha. Con esto definimos un poco la textura del pantalón. También en la piernita derecha, de arriba hacia abajo, ligeramente el trazo tembloroso o pega y no pega en el papel para texturizar. La manera más efectiva de hacerlo es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba,
En lugar de hacerlo todos al mismo sentido, pierdes un poquito más de tiempo. Entonces vas hacia arriba y desde arriba comienzas otra línea hacia abajo. Practicar también las líneas nos ayuda muchísimo a hacer esto. Muy bien, un poquito de textura. Completamos la texturita en el chalequito. Tiene unas costuras. Esas costuras las podemos hacer con un poquito de puntitos también para marcar la costura como tal. Ligeros bordes con curvita hacia afuera para mostrar también el volumen donde aprieta un poquito la costura. Como almohaditas. Como cuando sombreamos los músculos también. Hay una sombrita entre cada costura. Y por debajo. Toda la parte baja del chalequito. Con un poco de sombra para darle volumen. Y ahora para la parte de los bracitos, no se alcanza a ver mucho la articulación en el codo, pero de todas maneras vamos a intentar hacerlo con dos partes, del hombro al codo, del codo a la muñeca. Voy a limpiar un poquito esta parte para que no me estorbe. Del hombro al codo, del codo a la muñeca. Y después de manera muy sencilla dibujamos el guante. Desde la muñeca aquí hay un trapecio que podemos incluso directamente sombrear. Y hacia la manita observamos el guante, como cuando dibujamos también figura humana, que les digo que no hay definición en los dedos, siempre primero se dibuja un guantecito, dedo pulgar y los otros 4 deditos juntos. Un guantecito de cocina también aquí se dibuja de la misma manera. Sombreando solamente la parte interna de la manita. Dedo pulgar por debajo. Antes de que se me olvide, muchachos, y que se vayan, porque muchos se van luego, luego. Recuerden que mañana, 2 de diciembre, no hay clase. Es el único día entre semana que no vamos a tener clase. Me van a abducir los extraterrestres un ratito. Y me regresan el jueves. Aquí sombreamos. El bracito de la derecha, aquí sí se marca un poquito la articulación. Del hombro al codo, del codo a la muñeca, ya más cortito por la posición de la mano. Y el guantecito desde la muñeca con un cilindro o como una donita. Como una donita. Y el guantecito de la mano con el dedo pulgar. Y los 4 dedos juntitos. Dudas, muchachos, hasta este punto. Terminamos con las arruguitas en el brazo. Elvis, gracias Joana, gracias Manuel. Están listos para ver el cortometraje. También son cortometrajes de poquitos minutos. A ver, si pregunté, ¿verdad? Que levanten la mano los que no lo han visto. Los que no lo han visto, perfecto. Ah, mira, son más. Son más los que no han visto este. Ah, qué emoción.
Es también un cortometraje sin diálogo. El anterior se vio correctamente, ¿verdad? Sí, sí se vio bien. Se escuchó correcto y se vio bien. Es muy similar. La mayoría de los cortometrajes, fíjense, este, son sin diálogo para poder utilizar más el concepto de la actuación o de la actitud del personaje y contar una historia cortita. Aunque hay muchos otros que sí tienen diálogo para apoyarse un poquito, siendo muy necesario, pero la gran mayoría no. La gran mayoría se apoya solamente en la imagen, en el diseño del personaje y la actitud para contar la historia, que eso es para mí es lo mejor de todo. En una película, cuando no utilizan diálogos, uf, es una obra maestra de imagen, de dibujo, de la creación del personaje. Para mí son los mejores. El cine sin diálogos. Te envuelve, ¿no? Te envuelve cuando no hay diálogos, como que te envuelve y le ponen más atención al actuar de los personajes. Muy bien, aquí me faltan algunos para terminar, para que vayan avanzando y pasar al corto. Dice, ya vemos que a Avengers no le gusta. Poquito. ¿Sabes cuál es la única que sí me gusta? Iron Man 1. La primera película de Iron Man. Es la única que me gusta. Bueno, están padres, pero Iron Man 1 por la música. Ah, está padrísimo. Es AC/DC de inicio a fin. Empieza con una rolota de AC/DC. Y de igual manera, cuando ya la batalla padre en la 1, también una canción sota de AC/DC. Es lo mejor, es la música acompaña padrísimo el personaje. Padrísimo. Es la que más me ha gustado. Muy bien, vamos a pasar al cortometraje, muchachos. Vamos a pasar al cortometraje. Aquí lo pongo en pantalla. Déjenme lo pongo totalmente. Y vamos a iniciar. Nuevamente es sin diálogo. Pongan muchísima atención. Déjenme le subo aquí el volumen y comience.
Está bien padre, ¿verdad? ¿No les dio miedo, muchachos? Sí, sí, sí vieron de qué trató, ¿no? Absorbe el alma de los niños. Los muñequitos absorben el alma de los niños. Pues van quedando atrapados y van avanzando víctima tras víctima. Está bien padre el personaje también. Muy bien, muchachos, vamos a pasar al siguiente. En el siguiente personaje, déjeme aquí cierro esta ventanita. Vamos a pasar al siguiente y déjenme les digo cuál es. Este de aquí, ¿lo han visto? El del conejo, muchachos. Levanten manos los que no han visto este cortometraje. No lo han visto, muchachos. Está padrísimo este. No lo has visto, Mariana, tampoco tú, Andrea. Ah, qué bonito. Les digo que eso es lo que más me emociona, que no lo hayan visto. Vamos a intentar realizar este, por favor. Si te fijas, bueno, aquí ya son dos personajes. Vamos a intentar hacer un sketch bastante simple en una ilustración tradicional. La ilustración tradicional es esa que se alcanza a apreciar como tipo impreso antiguo, donde colocaban las impresiones y las pegaban con un tipo pegamento líquido sobre las paredes y de esa manera hacían la publicidad. Dice, creo que es la historia del conejo de la película de mascotas. No recuerdo, no, no, es otro. Ese no, no tiene nada que ver. No, es simplemente otro conejito. Vamos a dibujar a ambos, por favor. Primero el mago. Vamos a dibujar, por favor, el mago primero. Deja el espacio suficiente para el conejito, por favor. Círculo principal del mago. Vamos a hacer primero todo el sketch y al final sombreamos un poco. Línea de la mitad del rostro en el mago. Observa la barbilla. La barbilla es muy estilizada, triangular. Y enseguida colocamos la línea de los ojos, que aunque van cerraditos, hacemos este pequeño volumen. Colocamos para la parte de la oreja hacia atrás y hacia abajo a la izquierda, la formita de la oreja. Y el diseño del cabello se observa después del circulito vamos a colocar por favor el diseño del cabello. Más que el volumen en una media luna es el diseño completo de todo el peinadito. Hacia afuera del círculo, por favor. Hacia afuera. Hay unos que todavía siguen dibujando el cabello dentro del círculo. Hacia afuera es el diseño del cabello siempre. Aquí la patillita. La parte interna de la orejita aquí la podemos dibujar de una vez. Con un poco de sombra. En Sketch lo vamos a trabajar de manera muy sencilla. Como es mayor trabajo, vamos a enfocarlo en el Sketch únicamente. En la línea de los ojos hacemos primero la separación, miren, de los ojitos. Primero la separación de los ojitos y la formita de cada ojo tiene una construcción como de un huevo. Ojito a la izquierda. Observa que la línea que coloqué de manera horizontal en los ojos es más o menos el borde por donde pasa la pestaña. Así cerradita. Ojito a la izquierda, ojito a la derecha en forma de huevo. Y colocamos la linecita de la pestaña hacia abajito en curva. Ojito derecho. Y la ceja, bien importante, esa ceja orgullosa. Ceja orgullosa, ceja elegante. Muy, presumida, ¿no? También.
el bordecito de la frente del lado derecho. Y antes de pasar a toda la mejilla, primero diseñamos la nariz muy triangular, pero con una figura en prisma. Aquí se observa mucho la basecita, la colocamos en triángulo, pero con un poquito de líneas curvas. Esto de aquí. Un poquito de líneas curvas para la naricita y solamente se alcanza a ver una fosa ovaladita con un poquito de sombra. ¿De qué creen que se trata este personaje, este cortometraje, perdón, para los que no lo han visto? Colocamos el bigotito bastante estilizado. Un acto de magia, ¿no? Como tal. ¿Quién creen que es el personaje principal? ¿El mago o el conejo? El conejo. Colocamos una pequeña sombrita aquí en la mejilla nada más. Una pequeña sombra para poder darle volumen y pasamos al cuello. El relleno del cabello también puedes hacerlo muy sencillo. En un sketch muy sencillito. Aquí la sombrita en la frente. Muy sencillo. ¿De este lo vamos a dejar, repito, más sencillito, como es mayor trabajo. Vamos a enfocarnos más en el diseño del personaje desde la base. Aquí dibujamos el moñito directo encima del cuello, el botoncito central, los triangulitos hacia los lados. Y colocamos toda la zona del cuerpo, muchachos, de la cintura hacia los hombros con una pequeña cajita. Espero que logres identificar la siguiente forma. Como una caja de cereal flexible, digámoslo de esa manera para poderlo entender. Esta partecita que estoy dibujando es la parte superior de la caja. Hacia abajo es la parte frontal. Una cajita como tal, mira. Una cajita flexible. Esta partecita para darle volumen en 3D. Dice, ¿por qué los mayordomos son tan parecidos a los magos? Ah, fíjate, no me había puesto a pensar en eso. Cierto, ¿verdad? Así muy, muy elegantes, sofisticados. Pero es cierto. Colocamos el bracito, primero el que va hacia el frente, hacia abajo. Aquí observa que no hay una articulación marcada. Va desde el hombro y formamos todo el cilindro, es más cilíndrico, hacia donde termina el trajecito, la manga del traje. Con el borrador nos podemos apoyar para limpiar lo que hay encima del brazo. Después hay otro cilindrito que sale de aquí de la manga para colocar la camisita blanca. Luego hay otro más delgadito que es ya la muñeca. Hasta ahí únicamente. Dibujamos el trajecito por detrás del brazo. Aquí le damos una pequeña definición hacia el pecho. Una definición simple, por favor, simplemente separando el área negra del smoking, la camisa blanca.
Tiene una florecita blanca aquí en el pecho del lado derecho. Y el brazo que va hacia arriba mostrando o señalando al conejo, de manera incompleta colocamos el hombro o del hombro al codo. Y del codo a la muñeca es la forma más entera que hay en este bracito. Colocamos un pequeño cilindro, más o menos a la altura del hombro. Ahí termina la manguita del smoking. La manga de la camisa blanca. Y después como tal, un inicio de la muñeca y la mano. Aquí en la mano vamos a intentar hacerlo en dos partes. La palma de la mano, en esta figurita un tanto cuadrada o en trapecio, pero con líneas redonditas. Si te fijas, no es lineal totalmente. Y primero dibujamos el guante, así como colocamos a Alma, el personaje anterior, la niña Alma, dibujamos también aquí un guantecito, uniendo los cuatro dedos hacia el frente y el dedo pulgar por separado. Es la manera más sencilla de poder hacer un sketch con el diseño del guantecito en la mano. En lugar de dibujar los dedos, que los dedos ya se definen después, aquí hacemos una separación de cuatro partes para los deditos. Y hasta ahí únicamente, de manera más simple, conceptualizamos el personaje. Aquí en las piernitas son una, dos, tres líneas únicamente para el pantalón. Aquí con la caderita hacia atrás a la izquierda, bien marcada. Solamente ahí, muchachos, para poder hacer un skate sencillito, lo detenemos hasta ahí. Ahorita nos regresamos para hacer algún detalle en el relleno, principalmente en toda la tela de color negro, es lo que vamos a rellenar un poquito más. Ahora, para el conejo, primero tenemos que mostrar o colocar la cabeza señalado por la manita. Observa qué altura, aquí abajito de la mano, aquí comienza la cabeza del conejito. Asegúrate, por favor, de que el cuerpecito, primero colocamos la cabeza. El cuerpecito tiene que llegar a la mano de abajo, pero tenemos que asegurarnos formando las figuras principales del conejo. Aquí abajito es como una gota o un ovalito, así en esta posición, y después las patitas. Una figura muy sencillita para poder ubicarlo en la mano. Aquí solamente llevo una, dos, tres, cuatro figuritas para el conejo. Cuatro figuritas nada más. Y con esto ya sabemos si nos quedó correctamente en la posición de la mano. De hecho, podemos completar la manita aquí por debajo. Te fijas que para poder hacer la idea del personaje o la colocación en la pose, necesitas hacer figuras súper sencillitas, muy claras para que podamos asegurarnos de que quede correctamente. Si no, de otra manera, si empezamos a dibujar directo, a veces no empata la posición o la pose con el dibujo anterior y ahí es donde de que nos explota la cabeza y empezamos a romper el papel y eso no se hace. Es primero hacer un bocetito muy simple. Colocamos, por favor, ya que estamos aquí, la mitad del rostro del conejito, la línea de los ojos. Y aquí directamente observa la formita de los ojos del conejo, que también son óvalos, pero con la mejilla un poquito que sube hacia el ojo y hace este recorte. Ojito izquierdo, ojito derecho en óvalo, un poco cortado hacia la base,
Antes del iris y la pupila, agreguemos la naricita. Iris, pupila y brillo. Siempre recuerda esas tres partes en el ojo. Iris, pupila y brillo. Para que te dé un aspecto así como de caniquita. El brillo, por favor. Se alcanza a ver muy poquito el borde de la ceja aquí por encima, casi al borde del círculo principal. Y las mejillas. El ovalito se ve muy marcado aquí en las mejillas, pegadito a los ojos y a la nariz, un ovalito así horizontal. Los belfos es solo un circulito por debajo de la nariz. Esto de aquí. Y aquí eso nos va a ayudar o nos va a permitir completar toda la boquita. Ligeramente triangular. Los dos dientes frontales y la lengüita. En ese sí rellenamos todo el centro de la boca, el interior, para diferenciar la lengua y los dientes. Normalmente ese tipo de personajes, muchachos, pues no son tan famosos porque como no es una película taquillera, lo que hace Disney, Pixar y otros más es que conozcan el cortometraje antes de iniciar una película. ¿Cuántos recuerdan que antes de iniciar una película de Disney hay un cortometraje al inicio? Y esa es la manera en cómo ellos dan a conocer esas pequeñas historias que tal vez pueden contar con muy poquito tiempo y por eso lo enfocan en un cortometraje, en lugar de ser una película que a veces muchos han dicho de que, oye, es muy bonita la historia que cabría para hacer una película, ¿no? Pero ya le quitan un poquito la magia. Es un poco similar a cuando una película es muy buena y después hacen una serie y las series son aburridísimas a veces o de muy mala calidad. Como resultan tan populares, se piensa que pues lo tienen que exprimir, ¿no? Todo la historia y empiezan a hacer una serie. Pero a veces la serie es de mucho riesgo porque los actores de doblaje no siempre son los mismos, la calidad de la animación baja muchísimo porque es más trabajo, el producto debe de ser más barato, por lo tanto la calidad se pierde muchísimo. Y en los cortometrajes pasa lo mismo. La gran mayoría no son película porque con poquito con una historia cortita es más que suficiente para que ahí se cuente la historia, ¿sí? Con tiempos cortitos. De que para qué hacer una película si ya la magia ya quedó en ese cachito de historia. Y lo mismo en las películas que llegan a hacer series y así como que ya más de lo mismo. Honestamente a mí no me gustan las series. Una que otra he visto. Es bien difícil que yo me siente a ver una serie porque siento que me absorbe el alma, así como los videojuegos. No me siento, no, yo no juego, yo no soy de videojuegos, yo no soy de series. Siento que pierdo muchísimo tiempo de mi vida. Una película, un cortometraje, a mí es lo que más disfruto. Colocamos el cuerpecito, las manitas, muy sencillitas las manitas, si te fijas, son como gotitas. Con las manillas hacia abajo, ¿no? Así bien, todo estiradillo. La piernita,
aquí muy sencilla, también le damos el volumen, la colita. Ya esto es demasiado simple a comparación de los dibujos anteriores que llevan mucho más anatomía o definición en el cuerpo. En las patitas, por ejemplo, son puras figuritas geométricas bastante simples que parecen como panecitos. Y para terminar el concepto, recuerdan cuando les mencioné un día sobre el punto de fuga, donde se coloca detrás del personaje para hacer una expresión más viva o para enaltecer o hacer una emoción más intensa, vaya. Aquí, por ejemplo, la sonrisa y la alegría del conejito no tiene, o sea, es demasiado, no tiene precio, vaya, es demasiada la alegría del conejito. ¿Qué creen que está viendo el conejo, muchachos, para que le cause una alegría inmensa? El punto de fuga nace del centro de la cabeza en el conejito. ¿Qué lo pondría muy feliz? ¿Qué creen ustedes de qué se trata el cortometraje? Porque el conejito está viendo algo, ni siquiera está viendo al frente, está viendo algo que le causa felicidad. ¿Qué creen que es? Una zanahoria, dice Mariana. Puede ser, María. Veamos el cortometraje. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. Una zanahoria gigante, dice Ricardo. Su público, dice María Eugenia. Muy bien. Como le mencioné al inicio, quiero lo enfoco más en un sketch, porque como es más elaborado el trabajo, me interesa más que hagan un concepto sencillo, pero entendido. Ya que si lo quieres sombrear y darle más detalle, pues bueno, lo puedes aplicar. Muy bien, vamos a ver el cortometraje entonces. Déjenme digo a ver cuál es. Aquí está. ¿Si tienen palomitas, muchachos, o no? Y se las trajeron, ¿verdad? Un cafecito de perdido. Ahí va, déjenme le subo el volumen. ¿Estamos listos? Va.
Capaz, ¿verdad? Ahora ya vieron por qué estaba tan feliz después de que le dieran la zanahoria. Está un poquito cortado el video, pero se vio bien. Ya ven que Disney y Pixar son bien envidiosos y no comparten ahí, no siempre comparten los cortometrajes enteros. Está medio cortadito el video, pero bueno, sí se entendió, ¿verdad? Sí se veía muy bien. Perfecto, muchachos. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente va a ser el último. Vamos a intentar hacer, déjame buscar aquí la imagen, a ver cuál es el que sigue. Ah, está padrísimo. ¿Cuántos han visto este cortometraje? El del ave grandota. Este también vamos a intentar realizarlo en un sketch bastante simple por la gran cantidad de textura que tiene, que lo vamos a hacer muy entero, por supuesto. Empezamos, por favor. No se va a hacer todo, ¿eh? O bueno, las aves chiquititas que están hacia los lados, las vamos a hacer también muy sencillita. Colocamos, por favor, primero el ave grandota. Círculo principal no tiene tanta definición, o bueno, tanta elaboración, pero lo que vamos a intentar hacer es toda la texturita de las plumas. El círculo principal no hay mitad del rostro, se dibuja directo aquí el ojito por encima. Es un ave grandota, es como... fíjate que nunca he sabido qué tipo de pajaritos son estos. Pues son pájaros de los que se ponen, bueno, es que en la historia se ponen en los cables. Levanten la mano los que no han visto este cortometraje, los que no han visto este corto. Ahí son algunos los que no lo han visto. Me imagino que este lo han visto más. Colocamos, por favor, todo el piquito. El piquito aquí lo podemos dibujar también directo. La parte externa y la parte interna con una ligera formita triangular, pero las líneas no van rectas, van un poquito más en curva. El piquito hacia abajo lleva un poquito de desenfoque, lleva un poco de desenfoque porque como que se está moviendo. De hecho, se está riendo. Esa es una historia muy bonita de cuando le hacen bullying a cualquier persona, a cualquier ser o lo que sea, por estar grandote. Colocamos aquí la sombrita en relleno en la parte interna. Rellenamos toda la parte interna. Se alcanza a ver un poquito la fosa. Y lo más importante aquí es todo el trabajo de las plumitas. Aquí en las plumitas, en la parte del circulito de la cabeza, son como letra U. La letra U se va a ir forrando como piñatita, toda aquí en la cabecita, o bueno, no toda la cabeza, nada más es en la parte del círculo, y tiene plumitas largas, que aquí las plumitas largas son letras U, pero mucho más grandes. Trata de hacer un solo trazo, no hagan la línea peluda, no hagan esto, de que sí, luego empiezan a hacer esto, no hagan la linecita peluda, hazlo en un solo trazo, practícalo. Y todo el plumaje hacia atrás, el cuellito como tal, una línea paralela, dos líneas paralelas, y texturizamos el cuellito. Esas son letritas chiquitas en letra U, como piñatita. La formita del cuerpo, ¿a qué se le parece, muchachos? Incluyendo el cuello. El cuerpecito y el cuello, ¿a qué se le parece? Eso es un ovalito un poquito circular.
vertical, como un florero, ¿verdad? Una sonaja de bebé, un florero, texturizamos. Letra U, y se alcanzan a ver las patitas con las garritas con cuatro deditos cada uno. Tres al frente y uno por debajo. Tres al frente y uno por debajo. Antes de colocar el resto de los pajaritos, primero necesitamos colocar el cable en línea doble, sujetado por las patitas. Perdón, me quedó muy arriba. Aquí sujetado por las patitas, en letra V. Y cada uno de los pajaritos vamos primero a colocarlos en un circulito, en un ovalito forma de huevo. Está muy bonito. Es uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del lado izquierdo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 del lado derecho. 7 a la izquierda, 8 a la derecha. Todos apachurradillos, ¿no? Todos apretadillos. Para el concepto del cortometraje es lo principal es hacer las figuritas geométricas como un storyboard que se hace demasiado simple, únicamente para entender la idea. Son 6, 7 y 8. Si le quieren agregar más detallito, pues ya en el piquito hacemos un poquito de detalle. Puede ser para los ojitos o simplemente si lo dejamos en un storyboard así muy sencillito, en lugar de hacer una repetición en todos, pues nada más hacemos un garabatito así muy simple de todos los pajaritos. O si no, así lo podemos dejar como gusten. Lo principal es el del centro. Si te fijas, forma como una letra V en toda el cablecito y también forma una flecha. La flechita, aquí vamos a contar un poquito la historia con la flechita. Aquí forma una flechita hacia abajo. En alguna interpretación está apuntando hacia abajo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Está apuntando hacia abajo. El ave más grandota, si se acuerdan cuando explicamos un poquito sobre la regla de composición, hacia abajo a la izquierda es negativo y pasado, y hacia arriba a la derecha es positivo y futuro. Entonces, aquí el ventajoso o el que sale librado o el bueno de la historia es el pájaro grandote. Y todos los demás, así con la carilla enojada, están apuntando hacia abajo. Por ahí más o menos va un poquito la descripción de la imagen de acuerdo a la historia. Entonces, mientras que los pajaritos van apuntando hacia abajo, el ave grandota, pues arriba a la derecha, es positiva, es la que va a salir airosa de toda la historia. Elvis, cuando lleguen hasta aquí, por favor, y con esto terminamos, muchachos. Me faltó uno más, pero eso se los dejo pendiente. Gracias, Mariana, quien terminó hasta este punto. La idea es única. Ah, me faltó la colita del pájaro grande, gracias. Aquí se ven tres plumitas en la parte de atrás. Quien terminó hasta este punto también, por favor, para ver el coro. ¿Cuál les gustó más de los cuatro, muchachos? En personaje, porque nos falta ver el otro corto. El primerito. Está bien padre, ¿no?
Fíjense que todos esos tienen un montón de premios. Un montón de premios. El de Kidbook. No, Kidbull. Como Pitbull. Con L. Bien, vamos a ver este último, muchachos. Déjenme, se los traigo acá. Tráiganse las palomitas, por favor. Está pequeñito. Empezamos. Déjenme le subo nada más. ¿Quieren ver el último que les iba a poner, pero que no alcanzamos a dibujar? Se llama Luna, la Luna. No sé si ya lo vieron también. De todas maneras, ya no alcanzamos a realizar el siguiente, pero déjenme se los pongo porque también estaba dentro de los 5 que les quería mostrar. Vamos a ver este rápidamente. Ese dura un poquito más, pero con esto terminamos, por favor. No sé si lo hayan visto ya. Empezamos. Está muy bonito este.
잡아드려. 어머니. 끝. 어리 배를 보셔도 아, 말해줘. 빠바바 그나마 머리 잘랐다. 멀리 멀리 건너는 그 소리가 가서 내가 뭘 보는 있으냐? 여러분 뭐 이거 알라 lama ka ko ba ka 알아, 볼. 또 잘했어. Bakit sa balak ka ba? ¿Qué fue lo que aprendieron de este, muchachos? A ver si alguien me puede decir el mensaje de este cortometraje. El mensaje básicamente es a barrer, dice Manuel. No. La moraleja de este mensaje, de este cortometraje es que tanto te puede enseñar tu abuelo como te puede enseñar tu papá, pero también pueden aprender de un niño. Si te fijas, todas las actitudes que le decía el abuelo era de que hazlo así, y el papá decía, no, hazlo así, y el abuelo insistía, ah, no, así es mejor, y el abuelo, no, así es mejor, el papá también, así es mejor. Y el niño, si se fijaron la problemática de la estrella gigante, ninguno de los dos sabía cómo poder hacerle, ni el abuelo ni el papá. Entonces el niño se le ocurrió una idea y ahora tanto el abuelo como el papá aprendieron algo del niño. Todos aprenden de todos. Aprender a hacer las cosas a una manera distinta no siempre es de la manera tradicional la correcta. Hay maneras nuevas de hacer las cosas y ahí ya el niño aportó un poquito al aprendizaje de algo, sobre algo. De que, ok, ahora el abuelo también sabe cosas, te puede enseñar muchas cosas, el papá también, y ahora el niño hizo algo nuevo que aprendieron el abuelo y el papá, a cómo quebrar la estrella gigante para que se hiciera en pequeñitas estrellas. De acuerdo, muchachos, espero que les haya gustado. Nos vemos el día del jueves. Recuerden que mañana no hay clase. Mañana miércoles no hay clase. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos. Ahora sí, ¿cuál les gustó más de los cinco cortometrajes? Firmen sus dibujos, por favor. El primero y el último, muy bien, Mariana. A ver, ¿quién no había visto el último cortometraje? Levante la mano los que no habían visto el último cortometraje. Hay algunos no lo hayan visto muy bien. ¿Qué les pareció? Está bien padre, ¿no? Mi nombre es Alberto Huichín García.
Espero que les haya gustado los cortometrajes y que hayan entendido un poquito también del concepto de cómo se elaboran, muy similar a las películas, pero que no siempre son tan destacados tan famosos como una película, ¿no? El cortometraje también tiene un valor muy padre, pero como duran poquito y no tienen tanta, no se ven tanto en el cine, vaya, pero son buenísimas historias. Cuídense y nos vemos el jueves, muchachos. Hasta luego.